la cita concreta y la cita de visita para después, y vamos a orar para enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Nuestro Padre, muchas gracias por el regocijo de poder alabarte y también por poder ser desafiado, Señor, no solamente a contemplar tu grandeza, sino a involucrarnos en tus planes y en tus propósitos. Gracias, muchas gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes. Pedimos, Señor, que tú reprendas al devorador y que esta palabra, Señor, que se va a compartir, sea abonada por el Espíritu Santo y caiga en buena tierra que somos nosotros en nuestros corazones. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comentarles antes de cómo surgió primero lo de esta enseñanza. El día 29 de julio, mientras estábamos orando por algunos aspectos en guerra espiritual, nos dividimos en varios grupos, conformamos unos grupitos pequeños y en esos grupos pequeños estábamos orando. Había una lista de oración para orar por unos puntos muy importantes y uno de los puntos por los cuales estábamos orando era que había acciones de parte del enemigo hacia nosotros para producir en nosotros apatía e indiferencia en la relación con Dios y en la relación con los creyentes del cuerpo de Cristo. Pero también ahí le agregamos nosotros en la oración en esa noche también una apatía y para podernos relacionar con otras personas que no conocen del amor de Cristo. O sea, apatía e indiferencia entre los creyentes en su relación con Dios, entre los creyentes los unos con los otros y entre los creyentes y los no creyentes. Y Juan esta mañana oraba también en ese sentido por la apatía, por la indiferencia, por el conformismo, el status quo, y queremos en esta mañana, o sea, a raíz de eso, Dios me movió a un pasaje de las Escrituras que ya había compartido en el pasado, y ha sido un pasaje que no se me ha salido de la cabeza durante estos últimos días, en los cuales he estado meditando y que considero que es algo, una palabra de Dios para cada uno de nosotros y que la necesitamos. Esta mañana cantamos: anhelo trabajar en la obra del Señor, ¿verdad? Anhelamos orar y trabajar. Pero Carlos decía que a veces eso no se traduce, sino que se queda en puro anhelo. Y hay buenas intenciones muchas veces, pero de intenciones no pasa. Y en estos días está de moda de colocar en los carros ciertas frases. Y una frase que vino un taxi: la comodidad es muy sabrosa, pero muy peligrosa. La comodidad es muy sabrosa, pero muy peligrosa. Dios ha hablado a través de su palabra y nosotros como iglesia hemos sido testigos de que a veces hay tantas cosas para hacer a nivel ministerial o a nivel personal que a veces no tomamos el tiempo para reflexionar en lo que Dios quiere decirnos. Y a veces como equipo pastoral o como siervos y aprendices podemos estar apagando incendios y a veces no nos da el tiempo de cómo evaluar las cosas para enfocarnos en lo que realmente debemos enfocarnos. Este mensaje basado en
profeta Ageo. Es un mensaje que nos ayudará a poder, eso espero yo, y he orado por eso, que nos ayudará a poder renovar la visión y el deseo y la acción en la tarea que Dios nos ha encomendado, en la tarea de crecer en nuestra relación con Dios, en nuestra tarea de crecer en relaciones entre nosotros y crecer en una relación con los no creyentes para fundar más iglesias. La Biblia nos da pautas muy concretas y yo quiero que leamos en el libro de Ageo, a ver si lo encontramos. Ageo, ¿dónde estás? Que no te veo. No, a veces no es fácil conseguirlo. Ageo, profeta menor, después del libro de Sofonías y antes de Zacarías. Entre Sofonías y Zacarías está Ageo, y está el capítulo 1 que vamos a leer. Vamos a leerlo y luego vamos a tratar de entender un poquito acerca de el trasfondo histórico de ese libro. El hecho de que sean libros pequeños, o lo que le llaman profetas menores, no quiere decir que eran menos importantes, sino que el volumen de los mensajes eran cortos, pero de igual importancia que los mensajes de Isaías, que los mensajes de Ezequiel, que los mensajes de Jeremías, de igual importancia. Y eran mensajes muy específicos para situaciones específicas que vivía el pueblo, en este caso Judá. Dice el capítulo 1 lo siguiente: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿A quién vino? A Zorobabel, hijo de Salatiel, que era él, gobernador de Judá. ¿Y a quién más? Y a Josué, hijo de Josadat, y que era él, sumo sacerdote. El mensaje fue el siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis mucho. Recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un solo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó, o sea, ¿quiénes oyeron? Los que se mencionaron al comienzo: Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. ¿Qué oyeron ellos? Oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? Temió delante de Jehová. Entonces Ageo
enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, del Dios de Salatiel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Eso fue en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Dios habló, la gente meditó, oyó, y Dios los despertó. Pero no solamente los despertó, sino que pusieron en acción la palabra de Dios. Entonces miren que hay como una relación en el oír la palabra de Dios, el meditarla, o sea, el prestar atención a ella, y Dios se hace cargo de despertar en nosotros el espíritu de cada uno de nosotros para poner en obra lo que Dios quiere para nosotros. Por 15 años la casa de Dios estaba en un estado de desolación. Los mensajes de Ageo fueron dados en el año 520, y en el año 586 casi todos fueron llevados cautivos a Babilonia, y la ciudad de Jerusalén sufrió mucha destrucción. Y el templo que había sido construido por Salomón, que era una gloria para ellos, la gloria de Salomón, fue destruido en el año 967. La realidad era que Judá en ese momento no tenía un lugar para adorar a Dios desde el tabernáculo que había edificado por Moisés. Los más pobres habían dejado la tierra de Judá y no había un liderazgo significativo, y los que se quedaron se estancaron espiritualmente. Entonces, y para muchos que llegaron del cautiverio también había una pobreza espiritual. Entonces, si el pueblo hacía algo para adorar a Dios, de pronto lo hacía en medio de la ruina y los escombros que habían quedado del templo. No tenemos ninguna información si el pueblo continuó ofreciendo sus sacrificios o no. Lo que sí sabemos es que habían dejado a un lado la obra de Dios para dedicarse a sus propios intereses. Estaban desanimados, indiferentes, y habían perdido todo interés en los asuntos espirituales, y se medía por su actitud hacia el sitio de adoración que ellos tenían. Entonces, y esa era una actitud de apatía y de indiferencia que al Dios Todopoderoso le disgustaba en gran manera. Y creo que ese disgusto de Dios con Judá en los tiempos de Ageo y de Zorobabel también a veces me temo que es la misma queja y el disgusto del Todopoderoso hacia su iglesia. Una de las tragedias más grandes de esta época es que el creyente se ha cansado de hacer el bien. Por eso el apóstol Pablo en una ocasión, él expresaba con mucho dolor: vosotros corríais bien, en el libro de Gálatas, ¿quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Y aquí en el libro de Ageo encontramos una decadencia espiritual, y esa decadencia espiritual se evidenciaba en una inactividad pecaminosa, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así le pongamos nosotros otro adorno, así le pongamos nosotros otro nombre, cuando no hacemos lo bueno, el Señor lo ve como pecado. Estos mensajes que encontramos aquí en el libro de Ageo
son unos mensajes muy dinámicos y son cortos, por lo menos cinco mensajes cortos, pero produjeron una reacción tremenda en el pueblo de Judá. Eso llegó hasta lo más hondo de su ser y eso revolucionó la nación en ese momento. Cambió la actitud del pueblo. ¿Qué fue ese mensaje? Y ese es uno de esos mensajes que queremos mirar aquí. Aquí dice que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el versículo 1, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, o sea, al liderazgo civil y al liderazgo religioso. Interesante que usó el mes del calendario judío en vez de nombrar el mes del reinado del rey. Según esto era el sexto mes, o sea, el mes Elul, que eso cae más o menos en el mes de agosto o septiembre. Para algunos era más los primeros días del mes de agosto y lo declara el primer día del mes, que para los judíos era un día de la luna nueva, donde se ofrecían algunas ofrendas especiales y se hacían unas reuniones especiales. O sea que el Señor aprovecha esa ocasión especial para en esa reunión hablarles a ellos. De pronto Dios esperaba o Ageo esperaba que el pueblo estuviese como más sensible. A veces hay momentos en que la gente está como más sensible. Por ejemplo, cuando uno va y predica el evangelio en un sepelio, la gente está como más sensible a pensar en esos momentos en los asuntos de la eternidad y los asuntos relacionados con la muerte. Entonces, por eso alguien dijo que la mejor oportunidad para hablar de los vivos es cuando hay un muerto. Y eso es cierto. Entonces, aquí hay una oportunidad muy especial, hay un momento solemne, y aquí el Señor dice que, versículo 1, que vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, por medio de él. No fue que le vino a él, sino por medio de él Dios habló. Él fue el medio, el instrumento usado para comunicar el mensaje divino, y las personas debían recibirlo. Enviado inicialmente al gobernador civil, a los líderes religiosos y luego al pueblo. Pero en ese mensaje está contenido lo que el pueblo de pronto no decía abiertamente, o sí lo decía, pero era la actitud que mostraba. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo. Hoy sí, ¿cómo que dicen para allá? Mañana, hoy no fijo, mañana tampoco. Entonces así se le van pasando y nunca fijan. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo. El tiempo de que la casa de Dios sea construido o reconstruido. O sea, una falsa excusa. Y se presenta Dios como el Dios de los ejércitos. Es interesante que en los últimos libros del Antiguo Testamento, en los profetas menores, tanto como Ageo, Zacarías y Malaquías, el título Jehová de los ejércitos se usa más de 80 veces. Jehová de los ejércitos. Porque era que había un concepto de las naciones paganas que adoraban las estrellas y reconocían las estrellas como dioses. Pero Dios, a través de Ageo, se presenta como Jehová de los ejércitos, que Él está por encima de las estrellas, que Él está por encima de todo lo creado.
que Él es el ser supremo y que Él tiene el dominio sobre todo el universo. Por eso está hablando de que este ejército fue organizado por Dios y Él tiene el control de todas las cosas, de todas las cosas. Este rey de los ejércitos se refiere al Dios de Israel. Pero hay algo también interesante que dice este pueblo. Noten ustedes que dice, este pueblo dice, no dice mi pueblo dice. Noten que ya hay una brecha, hay una distancia entre Dios y el pueblo. Este pueblo dice. Noten que por lo general en el Antiguo Testamento siempre Dios hablaba de este es mi pueblo. Y cuando Moisés oraba a Dios que quería acabar y terminar el pueblo, Moisés le decía, no, Señor, ese es tu pueblo. Pero aquí ya hay una relación diferente. Este pueblo, ellos dicen, o sea, hay algo como despectivo, despreciativo, una actitud frente a la excusa que ellos están diciendo. Había una prohibición, era la reconstrucción de la ciudad, pero no la reconstrucción del templo, porque ellos podían estar pensando de que, bueno, la prohibición de Artajerjes es que no se construya nada, pero no había una prohibición en cuanto a la reconstrucción del templo. Entonces no tenían ninguna justificación. Esa excusa no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Pero inmediatamente viene otra palabra de Dios y ya los confronta a ellos. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. No es el tiempo para construir, no es tiempo para darle prioridad a Dios, pero sí para darle prioridad a mis cosas. Y en este caso específico, a sus casas. Y luego vamos a ver un poquito que la gente del pueblo sabía a qué Dios estaba refiriéndose. De pronto estaban pensando y diciendo, no, es que la obra de reconstruir el templo es una obra demasiado grande, los recursos económicos no los tenemos, vamos a esperar que mejoren nuestra finanza, que mejoren nuestra cosecha, que mejore todo esto. No es tiempo de reconstruir, no es tiempo de reedificar la casa de Dios. Vamos a ocuparnos en nuestras propias tierras, vamos a laborar para sacar beneficio de la tierra, vamos a ver si las cosechas le metemos mejores abonos, si la fertilizamos, si hacemos esto. La madera posiblemente que habían traído hace unos 14 años, o la dejaron podrir, o la usaron para arreglar sus casas. Artesonar una casa en esa época, o sea, enmaderarla, eso era costoso. Lo más rudimentario era en construcción de piedras, las casas. Pero esta gente se daba el lujo de no solamente construir las casas en piedra, sino artesonarlas. O sea, como ponerle hoy en día el machimbre y todo, pero en madera muy hermosa. Y allí estaban ellos, pero sin embargo, lo que era de Dios estaba ya abandonado. Un mensaje que hay en el libro de Ageo es meditar. Oye, piensen. Las casas de ustedes, ¿cómo están? Sin embargo, ustedes dicen, bueno, no hay recursos, no hay tiempo, o estoy demasiado ocupado. La actitud del pueblo era indiferencia, apatía. El tiempo no había llegado, eso era una excusa ingenua. Perdieron de vista
a Dios, que les había dado, les había provisto todo, y ni siquiera se habían dado cuenta tampoco de lo que estaba sucediendo con ellos. Por eso el Señor les llama la atención. Sembráis mucho y recogéis poco. Y pensaban que de pronto estaba todo bien. No, sembramos 30 hectáreas, pero resulta que lo que recogían, eso lo podían recoger en una sola hectárea, 2 hectáreas. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis. Y el que recibe el salario mínimo, lo recibe en saco roto. O sea, es una expresión para decir que se le va. Ya, no, pero yo tenía aquí, ya no tengo. O sea, como cuando usted cambia un billetico a 50. Lo cambió ahí. Pero lo que había en el fondo de ellos era una indiferencia y no estaban analizando, no estaban meditando en la realidad que estaban viviendo. Por eso vuelve el Señor otra vez y le dice: meditad sobre vuestros caminos. Mediten. Es fácil uno, como el pueblo de Israel, pensar y decir que no es el tiempo, pero sin embargo, si hay tiempo para otras cosas. Es fácil decir, no hay recursos para, pero sí para esto. Mis dones y talentos sí los pongo a servicio de otras cosas, pero no al servicio de Dios. La comodidad, o sea, ellos estaban cómodos, estaban ocupándose en su propia comodidad. El pueblo de Israel siempre tenía enemigos, así que tampoco era una excusa decir, no, es que los enemigos nos atacan, que los enemigos están allí al acecho. Siempre el pueblo de Israel se ha caracterizado por tener los amalecitas, los filisteos, los que no sé qué, o sea, los hijos de Aná, todo eso siempre ha tenido enemigos, pero Dios ha estado con el pueblo de Israel ayudándolos. Ahora, esa fue la actitud del pueblo en ese momento, pero pensemos y traslademos eso a hoy. Alguien puede decir, mis estudios son la prioridad, y cuando yo termine mis estudios, cuando termine mi pregrado, ya necesito posgrado, y ya necesito el doctorado, y necesito el PhD, o sea, y ahí sigue. O sea, es fácil uno enfocarse de pronto en algo que es real para uno y algo que se necesita. El problema es cuando eso simplemente es enfocado eso nada más en mis intereses, mis deseos, y no en la obra de Dios. Yo puedo hacerlo uno y usar eso para hacer la obra de Dios, o así como saco tiempo para eso, también saco tiempo para la obra de Dios. No es que es malo lo uno y lo otro sí es lo bueno. El problema es que el pueblo aquí se enfocó tanto en ellos mismos, en su comodidad, que no había tiempo. Es como que Dios espera, o es que de pronto lo que me sobra es para Dios, o como la señora allá en la sierra que pastor, allá tengo un pollo que es el diezmo del Señor. Ella decía así, es el diezmo del Señor, un pollo, o sea. Y un día fui allá, pastor, la mala noticia es que el zorro se comió el pollo.
Oiga, pero no, ni 10 pollos y se comió fue el del Señor. O sea, los otros no le pasó nada, fue el del Señor. O sea, uno veía que de pronto la actitud que había, o sea, en vez de haber separado Efesios, o sea, no, o sea, uno de esos es, pero el primero que murió era el del Señor. Hermanos, es imposible avanzar en la obra de Dios cuando las prioridades solamente es en lo mío. A veces el hombre de negocios también tiene la persuasión o el pensamiento de que la fatiga, el esfuerzo, la tensión del trabajo son tales que no tienen ni tiempo ni energía para la obra del Señor. Sin embargo, anhelo trabajar por el Señor, pero no tengo energía, no tengo el tiempo. Meditemos en nuestros corazones. A veces, no, cuando yo me prenda de ya la obligación esta que tenemos en el presente, voy a tomar la responsabilidad en esto que Dios me está pidiendo desde hace rato. Pero esa responsabilidad viene otra, la responsabilidad viene otra. Hay personas que necesitan escuchar el amor de Dios. Necesitamos crecer en nuestra relación con Dios. Necesitamos crecer en comunión los unos con los otros. Necesitamos fundar más iglesias. Cuando los pocos hacen mucho, lo mucho que hacen se convierte en poco. Pero cuando los muchos hacen poco, ese poco que hacen se convierte en mucho. Habían pasado 16 años y el pueblo seguía diciendo: no es tiempo para construir, el tiempo no ha llegado. Dios apuntó a la inconsistencia y le señaló la inconsistencia que ellos tenían. Sí, no es tiempo para mí, no es tiempo para construir lo que yo quiero, pero sí hay tiempo para construir sus casas, para acomodarlas, para ponerlas bien hermosas. Para eso sí tienen tiempo. Los judíos en ese momento encontraron tiempo para construir hogares llenos de lujo, porque eso es lo que significa casas artesonadas, casas de lujo. Estaban robándole a Dios lo que le pertenecía. Le están diciendo a Dios, como dijo Pablo, están buscando cada uno lo suyo propio y no de los demás. Meditemos, reflexionemos. Si nosotros estamos buscando lo nuestro en vez de los demás, que en la preocupación de los unos por los otros. Una llamada. Hoy en día que es tan fácil hacer una llamada o un WhatsApp. A veces estamos tan involucrados en otras cosas que no en la preocupación de otra persona de preguntar cómo está, o de hacer una llamadita un tiempo para escucharlo, cómo está. Tenemos hoy en día Skype, que podemos hacer hasta una visita virtual a la persona. Sin embargo, nuestra queja es: no tengo tiempo. Y nos enfocamos en nuestro propio egoísmo. Y eso se vuelve un descuido a su obra.
Y la pregunta que Dios nos hace, y esa es válida para hoy: ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y mi casa está desierta? La realidad de allá era la construcción de un templo. La realidad de hoy es que necesitamos preocuparnos los unos por los otros. Necesitamos compartir el evangelio con otros. Necesitamos fundar más iglesias. Necesitamos desarrollar la visión que Dios nos ha dado. Por eso el Señor nos dice: deténganse. A veces estamos de tantas carreras en la vida. Corremos por aquí, corremos para allá. Carreritas nos volvemos. Afanados. Y no nos detenemos y consideramos. Por ejemplo, ellos no habían considerado por qué era que sembraban mucho y no recogían poco. Eso es la cuestión de la naturaleza. Es el fenómeno del niño. Otro no, el fenómeno de la niña. Y ahí tenían la excusa, pero no veían que Dios muchas veces llama la atención. Que eso que estaba pasando era para que ellos meditaran, como analicen. Yo estoy hablándoles. Miren las experiencias de la vida diaria. Piensen en qué es lo que les causa o les ocasiona a ustedes pérdidas. Piensen, mediten. Alguien dijo una vez que los hechos de la vida son los jeroglíficos con los cuales Dios muestra su actitud para con nosotros. Son los hechos de la vida, situaciones por las cuales Dios muestra su actitud para con nosotros, en las cuales debemos reflexionar. No hay hombre que gane tratando de robar a Dios. Hacer un trato como un negocio de cambiar las cosas de Dios por cosas vanas que tendrán su fin, por algo que vale, como es la salvación de muchas personas. Invertir en valores eternos. Los judíos habían sembrado mucho, recogían poco. ¿Ha pensado usted en algún momento en lo que usted gana, en lo que usted recibe? Si se está disipando, si ya está, o lo está dando un buen uso. Dios le había mandado a estas personas sequía, tizoncillo y granizo. Tizoncillo, sequía y granizo. Parecían naturales, pero la mano de Dios estaba sobre ellos como para llamarles la atención. Comer y beber no les satisfacía. El frío de la noche requería ropa que les calentase, pero la ropa parece que no cumplía, no era lo suficiente para calentarlos. Y para remate, sus jornales, que eran guardados en sacos ya gastados, eso no retenían el salario ni nada de eso. Y esa escasez había hecho que los precios subían de tal manera que su dinero se gastaba rápidamente. Y es cosas que pasan muchas veces en nuestro medio. De pronto ganamos lo mismo, nos aumentan un poquito, pero la canasta familiar sube más de lo que usted recibe. El tiempo que habían sufrido esas pérdidas del versículo 6 eran los mismos tiempos en que ellos habían abandonado la obra de Dios. Mediten sobre vuestros caminos, le decía a ellos, y ellos no lo entendían. No es tiempo todavía. Juan Calvino, en uno de sus libros, dice que Dios castiga a los hombres de dos maneras: tanto por retirar sus bendiciones, haciendo que la tierra se reseque,
y que los cielos no den su lluvia, y también haciendo que los hombres no consigan satisfacerse, aun cuando hayan recogido abundantemente. Por lo tanto, recogen abundantemente, pero no disfrutan. Hay gente que recoge lo que normalmente sería una cantidad más que suficiente de comida, pero a pesar de ello siguen con hambre, y eso no les satisface. Y esto es peor cuando la persona conoce a Dios y sabe lo que Dios quiere y lo que Dios desea para ellos. Recuerden que este pueblo escuchó, oyó. Es interesante que usa el término aquí, oyó, Zorobabel y Josué. Yo me temo que a veces nosotros escuchamos, pero es muy diferente la connotación de el oyó. Oyó implica que prestó atención. Implica también que esa prestar atención lo lleva a la acción, y eso es lo que pasó allí. O sea, cuando ellos oyen, se produce temor en el pueblo de Dios. El asunto es serio. Reflexionen en ello, es serio. Nosotros hemos abandonado la obra de Dios. Nos hemos dedicado a nosotros a cosas buenas, pero que no son la prioridad. Y déjenme decirle esto: hay cosas buenas que usted y yo hacemos. Estudiar, trabajar, pensar ya de pronto en una finquita para cuando usted se jubile, ir allá con un laguito, con un caballito, con una vaquita, o sea, ya pasar sus últimos... Eso no está. El problema es cuando usted solamente se enfoca en eso, en esa, y eso se convierte en su prioridad, y Dios pasa a un segundo plano. Cuando colocamos nuestro afecto en algo o en alguien, menos en Cristo Jesús. Por eso el Señor siempre que hay que poner la mira en las cosas de arriba. Que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tristemente a veces nuestro corazón se puede, y a veces nuestro corazón es malo, perverso, lo dice la Escritura. Por eso a veces en nuestro corazón busca las cosas materiales de esta vida. Y no está malo buscar la comodidad y el bienestar para nuestros hijos. El problema es cuando buscamos eso, nada más, y Dios queda en un segundo lugar. Toda nuestra energía, toda nuestra fuerza va hacia donde está nuestro corazón. Por eso la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Dónde estamos poniendo nosotros nuestro corazón? Miren, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, se produce temor en nosotros delante de Dios. Dios hace su parte, es la de despertar en nosotros, como dice allí: despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y de todo el resto del pueblo. O sea, Dios se unió a su pueblo. Ya ahí deja de ser este pueblo y llega a ser parte de su pueblo. Él es. Ese es su pueblo. Ya entra Dios allí diciendo: yo estoy con vosotros. Miren el cambio. O sea, primero este pueblo, y ahora frente al arrepentimiento, frente a la decisión del pueblo, yo estoy con vosotros. ¿Y sabe qué hicieron? Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová
de los ejércitos, su Dios. ¿No pasaron? ¿Como cuántos días pasaron? ¿Cuántos? Saquen la cuenta. Eso tampoco fue algo así de que el mismo día escucharon el mensaje y enseguida. 24 días. Hubo todo un proceso allí, porque también a veces no es simplemente tomar decisiones por el momento, por emoción. Vamos a darle, vamos a hacer una siembra, vamos a recoger aquí y esto por acá, y el Señor lo va a bendecir, y esto por acá, pacten con Dios, y esto por acá, por allá, esta ocasión, y la gente allí, entonces, y hagan cheques, y allí tenemos una datáfono para recibirlo, o sea, y la gente actúa por emoción, pero no hay una convicción en el corazón. Pero cuando usted oye la palabra de Dios y se produce en usted el temor a las cosas de Dios, usted toma acciones que involucran la emoción, que involucran los sentimientos, lo que usted tiene, pero que también hay decisiones. Su razón entra en acciones concretas. Este pueblo tomó acciones concretas. Meditemos sobre nuestros caminos. Estamos siendo diligentes en la oración, en la meditación de las Escrituras, en la participación en un grupo familiar. No asistir, no estoy hablando de asistir, sino participar en un grupo familiar, en las diferentes actividades que hace la iglesia, las diferentes convocatorias que hace la iglesia. Estoy siendo diligente en compartir el Evangelio con otros. Yo creo que Dios está despertando a muchos de nosotros para hacer su obra. Yo considero que aquí entre nosotros hay personas con llamados también para ir a fundar más iglesias en el futuro. Pero tenemos que ir empezando a poner en orden nuestras prioridades. Que haya un enfoque en lo de Dios. Miren, cuando ese principio básico de Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. O sea, es como decir, bueno, ocúpense de mí, ocúpense de buscarme a mí, que yo me encargo de las cosas de ustedes. Así de sencillo, poniéndolo de una forma práctica. Aplique la vida. Exactamente, o sea, pero a veces nosotros nos enfocamos en las añadiduras. Nos enfocamos en las cosas y busca por aquí, busca lo otro. En el libro de los Salmos hay un versículo que me gustaría que alguien leyera, el Salmo 106, versículo 13. Salmo 106, versículo 13. Trece. 13. Esa es una queja que tenía Dios con el pueblo. Pero en el versículo 6 del Salmo 106 también encontramos que hubo momentos en que el pueblo reconoció. Y el versículo 6 dice: pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos
impiedad. O sea, que así como hubo momentos en la historia en que olvidaron sus obras, que no atendieron el consejo de Dios, también hubo momentos en que el pueblo recapacitó, que el pueblo se arrepintió y dijo: realmente le hemos fallado a Dios. Ageo nos llama a no quedarnos en lo que se llama el status quo. O sea, no hay que dejar las cosas como están. El Señor nos está llamando a analizar y ver lo que está pasando en nuestros ministerios, lo que está pasando en nuestra vida. Debemos analizar y evaluar si estamos involucrados en las prioridades de Dios que Él ha puesto en su palabra, o nosotros estamos enfocados en nuestras prioridades. Cada uno de nosotros somos diferentes. Las necesidades de cada uno son diferentes, no son iguales. Pero debemos tomar tiempo para evaluar a la luz de lo que Dios dice dónde estamos. ¿Qué excusa le estamos dando a Dios? Y que haya en nosotros una sensibilidad al Espíritu Santo como la hubo en los tiempos de Ageo. Dios quiere usarnos. Dios quería usar esa nación para hacer luz a otras naciones. Dios quiere usarnos a nosotros para plantar más iglesias aquí en la ciudad de Barranquilla. Que no solamente sea que hemos fundado Río Mar, que hemos fundado en Sevilla, sino que el plan es fundar otra iglesia en el sur de la ciudad. Pues que por lo menos cada 3 años podamos ir fundando una nueva iglesia. Usted puede decir: pero no tenemos los recursos, no tenemos las personas, pero tenemos a Dios. Y si nuestra prioridad es Dios y hacemos lo que Dios nos pide, nos ocupamos lo que Él quiere, Él se encarga de proveer las personas y Él se encarga de proveer los recursos. Yo lo he visto a través de toda la historia. De que yo soy creyente y que he estado en el campo misionero, yo he visto cómo Dios se ha encargado de proveer. Por eso a mí siempre me gustan las palabras de Hudson Taylor, cuando dijo: las cosas de Dios, a la manera de Dios y en el tiempo de Dios, nunca quedan sin la provisión de Dios. Nunca quedan sin la provisión de Dios. Si Dios nos pide que nos involucremos en su obra, que dejemos a un lado la apatía, la indiferencia, Dios va a estar en medio de nosotros y vamos a ver hablar a Dios en medio de nosotros. Eso no va a garantizar que va a ser fácil todo, pero vamos a ver a Dios dándonos victorias en una y en otra cosa, porque estamos haciendo lo que Él nos pide. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio? Había una lista de bendiciones cuando obedecemos, y había otras maldiciones cuando es más larga todavía cuando desobedecemos. Entonces, obedezcamos a Dios, involucrémonos en lo que le apasiona a Dios. Lo que le apasiona a Dios es ver una iglesia que disfruta de una buena comunión con Él. Lo que le agrada a Dios es ver una iglesia que se relaciona los unos con los otros, que se aman, que se preocupan. Lo que le apasiona a Dios es ver una iglesia que está lista para llevar el Evangelio, no solamente por allá a los lugares más remotos, sino a los lugares que están a
alrededor. El pueblo de Judá recibió la palabra de Dios. Meditar, un llamado a meditar, y yo lo llamo a meditar en esta mañana, y les pregunto si ustedes han oído la voz de Dios a través de sus palabras esta mañana. Y cerrando allí sus ojos, si Dios ha hablado a su corazón en esta mañana, y la decisión suya, sin mirar a la persona que está a su lado, si la decisión suya es la de involucrarse en las prioridades de Dios, colóquese de pie, porque vamos a orar los unos por los otros. Si usted no está listo para ponerse de pie en este momento, porque no tiene esa convicción, esa seguridad, tranquilo. Pero los que tienen esa convicción que Dios les ha hablado en esta mañana, y que quieren pasar del anhelo a la acción, colóquense de pie. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. A un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Señor, aquí estamos. Con un corazón dispuesto a tomar pasos para que tú seas la prioridad más alta en nuestras vidas. Señor, perdónanos cuando hemos buscado lo nuestro, Señor, lo que nos agrada, lo que nos hace sentir cómodos. Perdónanos cuando nos hemos enfocado en nuestros propios intereses. Pero, Señor, esta mañana hemos oído tu voz. Tememos a ti, Señor, te tememos. Y estamos dispuestos a obedecer tu palabra. Quita de nosotros, Señor, aquellas cosas que tú has permitido para llamar nuestra atención. Señor, has logrado que nosotros captemos tu atención. Aquí estamos, Señor, porque queremos ser tus instrumentos. Señor, queremos trabajar en tu obra. Queremos participar en la extensión de tu reino. Orando, dando, yendo. Queremos ser instrumentos en tus manos para que muchas personas que están a nuestro alrededor experimenten de tu amor y de la salvación en Cristo Jesús. Que nuestros matrimonios, que nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestros estudios sean siempre con la finalidad de usarlos para tu honra y tu gloria. Señor, que a través de nuestros recursos, de nuestros talentos, de nuestros dones, podamos darte siempre a ti la honra y la gloria. Gracias
muchas gracias por tu amor y tu bondad. Amén. Ahora sí me gustaría que el Ministerio de Alabanza nos ayudara a recordar el coro, al menos el coro de la primera estrofa, de anhelo trabajar por el Señor. Y ya todos lo podemos cantar, reconociendo que no simplemente es un anhelo, sino que es una realidad, es un hecho a partir de este momento. El 7 de agosto de 2016, Dios nos habló. Fecha de la batalla de Bogotá, de pronto se libró una batalla en nosotros. Pero el Señor está con nosotros. Que no son solamente deseos, sino hechos.